Bienvenidos a esta clase de utilización del gestor de base de datos MySQL, parte número 1. Mi nombre es Gabriel Flores y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Use of the MySQL Database Manager 1 de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University. Universidad que se encuentra en los Estados Unidos. En la clase de hoy vamos a tratar 4 grandes tópicos. Número 1, la base de datos en MySQL. 2, instalación de MySQL. 3, administración de MySQL. Y 4, ambiente de MySQL Workbench. Cabe indicar que esta clase tendrá un tinte mayormente teórico y posteriormente en una próxima clase llevaremos todo a la práctica. Comencemos. Muy bien, entonces, respecto a la utilización del gestor de base de datos MySQL, tenemos 2 grandes objetivos. El primero es comprender el proceso de instalación del gestor de base de datos MySQL y el segundo es analizar los componentes del ambiente de MySQL Workbench. Primero, la base de datos en MySQL. Según Hertel, MySQL es el sistema de administración de base de datos relacionales, que le vamos a llamar también RDBMS. Es de código abierto y es el más extendido del mundo. Está desarrollado por MySQL o MySQLab, que es una empresa sueca. La primera versión de MySQL salió al mercado el año 1995 y fue enfocado al uso personal, aunque desde el año 2000 se adhieren a la licencia GPL, que es una licencia pública general, por lo que pasa a ser de código abierto. Ya para el año 2003 se considera como estable la versión 4 de MySQL y 10 años después aparece la versión 5.6. Respecto a la instalación de MySQL, vamos a ver algunos videos que son algo sucintos para que podamos saber de qué se trata. Y para ello vamos a instalar MySQL Server y también MySQL Workbench. A continuación vamos a aprender a instalar el MySQL. Primero, MySQL Server. Para iniciar el trabajo con MySQL, lo primero que debemos hacer es instalar MySQL Server. Y para ello voy a abrir el browser y en el buscador voy a colocar directamente MySQL para Mac, que es el sistema operativo en el cual estoy trabajando en este momento. De hecho, si hago clic en el menú Apple, me indica que estoy trabajando específicamente con la versión 10.14 del sistema operativo macOS. Entonces hago clic en el primer hipervínculo y me doy cuenta que me pregunta en qué sistema operativo deseo trabajar. Si nos fijamos, puedo elegir entre Windows, Linux, Fedora, Oracle, macOS, FreeBSD, etc. Le voy a decir que necesito para el sistema operativo macOS. Me da varias opciones de descarga y voy a elegir la descarga DMG. Hago clic en el botón Download, descargar. Me sugiere inscribirme en la página, pero no es necesario. Puedo decirle simplemente que no, gracias, y que solamente necesito descargar el archivo de instalación. Me pregunta, por motivo de seguridad, que si deseo de todos modos descargar el archivo, pues este eventualmente podría dañar el computador en caso que sea desconocido. Sabemos que es de una aplicación conocida por nosotros, así que voy a hacer clic en el botón conservar y esperamos unos segundos. Una vez que se descarga, voy a ir al lugar específico donde se guardó el archivo en DMG y bastaría hacer doble clic sobre él. Minimizo la carpeta, me doy cuenta que ahí tengo el archivo de instalación. Hago doble clic sobre él y de manera muy fácil se instala. Hago doble clic sobre el archivo de instalación
Continuar. Acepto. Clic en instalar. Ahora me pregunta la clave de mi computador. Excelente, ahora hacemos clic en el botón Next. Vamos a utilizar una password. Finish. Colocamos la clave. La password que acabo de colocar para el MySQL Server es una clave que inventé en el momento. Muy bien, clic en cerrar. Una vez que tenemos instalado MySQL Server, debemos instalar el MySQL Workbench. Para ello vamos a abrir el buscador y acá específicamente lo vamos a colocar directamente en Google como MySQL Workbench o basta con que coloquemos en forma directa la página web a la cual necesitamos ir, que es dev.mySQL.com/downloads/workbench. Enter. Esta herramienta forma parte del total de aplicaciones que ofrece MySQL y es utilizada por los administradores de bases de datos para llevar a cabo los procesos de diseño, creación, modelado y documentación de la base de datos. Presenta una interfaz gráfica sencilla y permite un trabajo sin mayor complejidad. Es ofrecida bajo licencias libres, así como comerciales, para el caso de empresas. Por lo tanto, acá, en mi caso, como estoy trabajando con el sistema operativo Mac, basta con que vaya a la parte inferior de la página, le voy a indicar que estoy con el sistema operativo Mac OS y simplemente hago clic en el botón Download que está frente al nombre del archivo o a las características de él. Entonces hago clic en Download. Muy bien. Me sugiere que coloque mis datos de la cuenta, pero no es necesario. Le voy a decir que no, gracias, y que solamente deseo descargar el archivo. Y al igual como lo hicimos con MySQL Server, voy a hacer clic en el botón Conservar. Una vez que se descarga el archivo, que en mi caso lo hace directamente en el escritorio, hago doble clic y comienzo la instalación. En otra clase vamos a hablar de manera más práctica de su instalación y su uso. Esta pequeña clase tiene un sentido mayormente teórico. Bueno, hago clic acá en el nombre, MySQL Workbench. Me doy cuenta que es sumamente intuitivo instalar una de estas aplicaciones. En general, el sistema operativo Mac es bastante intuitivo. Y voy a llevar este icono que se llama mysqlworkbench.app dentro de la carpeta aplicaciones que está a un lado. Termina de copiarse. Muy bien. Hago clic ahora en el Launchpad. Y me doy cuenta que ahí está MySQL Workbench. Abrir. Impecable. Dice bienvenido a MySQL Workbench. 3. Administración de MySQL. Para la administración de MySQL se pueden hacer desde la línea de comandos con el superusuario creado durante la instalación o bien trabajar a través de alguna interfaz gráfica. Como ya se realizó la instalación de MySQL Workbench, la administración de MySQL se hará desde allí. Número 4. Ambiente de MySQL Workbench. Hasta el momento hemos podido estudiar la importancia que tiene MySQL Workbench para la administración de base de datos en MySQL. Es por eso que se hace necesario conocer un poco más de esta herramienta y a su vez comprender los componentes que ésta tiene. Básicamente, al abrir MySQL Workbench se distinguen los principales componentes de este, que son los siguientes y que podemos ver en pantalla. Número 1 tenemos el SQL Development, luego tenemos el Data Modeling
Y finalmente el Server Administration. Estos van a ser descritos en las siguientes diapositivas y comencemos entonces con SQL Development. Según MySQL, el año 2016, el editor visual de SQL en Workbench permite primeramente crear y administrar conexiones a la base de datos. Además permite construir, editar y ejecutar consultas. También editar los datos contenidos en las tablas, recuperarlos y exportarlos como resultados a otros formatos. En líneas generales, es el apartado donde se puede trabajar directamente con la base de datos y sus tablas para los fines que sea necesario. A continuación podemos observar una imagen de lo que se ve al presionar el crear una conexión y trabajar con SQL Development. Luego tenemos Data Modeling. Según MySQL, año 2016, este componente permite crear modelos y esquemas de la base de datos gráficamente, hacer ingeniería reversa entre un esquema y una base de datos y editar todos los aspectos de una base de datos a través de un editor de tablas. Este editor permite de forma sencilla editar tablas, columnas, índices, triggers, privilegios, entre otros. En la imagen que vemos en pantalla, podemos observar la creación de modelos. Y finalmente tenemos el Server Administration. Este componente de Workbench es, según MySQL, año 2016, el que permite administrar las instancias del servidor a través de la administración de usuarios, la ejecución de respaldos y la recuperación de data, y también monitorear en general el desempeño del servidor MySQL. La imagen que podemos ver en pantalla muestra la vista de la administración de determinada conexión. En este pequeño estudio, que ya nos dimos cuenta que es bastante teórico, por lo tanto se tiene que complementar necesariamente con ejercicios y con material práctico. Esto es solamente un puntapié inicial para entender sobre de qué se trata MySQL y cómo se instala. Por lo tanto, pudimos conocer la existencia del gestor de base de datos MySQL, donde si bien se abordó solo de manera conceptual, se sentaron las bases sobre las aplicaciones que se deben instalar para así poder trabajar con bases de datos en este importante gestor. Es importante que se diferencie para el caso de MySQL Workbench cada uno de los componentes que éste ofrece, de manera que a la hora de trabajar se tenga claro a qué componentes se deben dirigir los esfuerzos de acuerdo a la necesidad que se tenga. Por ejemplo, si ya se cuenta con la base de datos creada y la data cargada, pero se necesita construir consultas para así poder recuperar los registros, será necesario conocer el SQL Development y de esta forma poder ejecutar las consultas que se vayan construyendo. A partir de los conceptos teóricos analizados esta semana, se recomienda llevar a cabo una práctica con la utilización de MySQL para así poder aplicar en un gestor de base de datos todo lo visto a lo largo de nuestro estudio. Muchas gracias.